Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que estén teniendo un día maravilloso. Hoy vamos a sumergirnos en una historia que honestamente nos ha tocado el corazón de una manera muy especial. Prepárense para un viaje emocional porque vamos a desentrañar el amor eterno, la increíble historia de Halil Ibrahim y Esla. Si les gustan las historias de amor que desafían el tiempo, la distancia y las adversidades, entonces este vídeo es definitivamente para ustedes. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les invito a que se suscriban a nuestro canal y activen esa campanita para no perderse ninguna de nuestras fascinantes historias. Nos encanta tenerlos por aquí y su apoyo significa el mundo para nosotros. Hoy vamos a hablar de dos almas, dos nombres que resuenan con una conexión profunda y duradera, Halil Ibrahim y Esla. Sus nombres, quizás desconocidos para algunos, encapsulan una narrativa de amor puro, resiliente y sí, verdaderamente increíble. Imaginen un amor que no se rinde, que florece contra viento y marea, un amor que se convierte en un faro de esperanza en medio de la oscuridad. Esa es la esencia de la historia que vamos a compartir hoy. No es solo una historia de romance, es una lección de vida sobre la fuerza del espíritu humano, la lealtad inquebrantable y el poder transformador del amor verdadero. Acompáñennos mientras exploramos cómo estos dos individuos forjaron un vínculo que trasciende las convenciones y se inscribe en los anales de las grandes historias de amor. La historia de Halil Ibrahim y Esla no comienza con fuegos artificiales ni declaraciones dramáticas. Nace como muchos grandes amores de la sencillez, de la convivencia, de compartir miradas y silencios cargados de significado. Ambos crecieron en entornos similares, quizás con sueños parecidos, pero fue el destino el que orquestó su encuentro. Las circunstancias de su juventud, las realidades de su entorno, les presentaron desafíos desde el principio. La vida no les dio un camino fácil, y esto, lejos de separarlos, forjó en ellos una fortaleza mutua. Halil Ibrahim, un hombre con un corazón noble y una determinación férrea, se encontró desde muy joven enfrentando responsabilidades que pocos de su edad podrían soportar. Su carácter se templó en la adversidad, pero dentro de él latía un alma sensible, capaz de amar profundamente. Esla, por su parte, poseía una dulzura innata, una inteligencia aguda y una resiliencia silenciosa que la convertían en una compañera ideal para un hombre como Halil Ibrahim. Desde sus primeros encuentros hubo una chispa, una atracción innegable, pero más allá de eso, una comprensión tácita, una conexión que parecía predestinada. Sus primeros años juntos estuvieron marcados por la escasez, por la lucha diaria por un futuro mejor. No había lujos, no había comodidades excesivas, pero había algo mucho más valioso, un amor sincero y una confianza mutua que los impulsaba a seguir adelante. Compartieron sueños pequeños y grandes, se apoyaron en los momentos de duda y celebraron juntos cada pequeña victoria. Era un amor construido sobre cimientos sólidos de respeto y admiración mutua. Sin embargo, la vida es impredecible y a menudo pone a prueba incluso los lazos más fuertes. En algún punto de su historia, se enfrentaron a una separación forzada. Las circunstancias de la vida, quizás un trabajo que requería que uno de ellos se marchara, o alguna otra calamidad, los obligó a distanciarse geográficamente. Imaginen la angustia de tener que separarse de la persona que ilumina sus días, la persona con la que han compartido sus esperanzas más íntimas. Esta separación no fue un capricho, fue una prueba severa, un obstáculo que puso a prueba la durabilidad de su amor. Durante este tiempo de separación, la comunicación se volvió vital, pero también difícil. Las cartas, las llamadas telefónicas escasas, se convirtieron en sus únicos puentes. Cada palabra escrita o pronunciada cargaba un peso inmenso, un anhelo palpable. Halil Ibrahim y Esla pasaron incontables noches pensando el uno en el otro, soñando con el día en que sus caminos volverían a cruzarse. La distancia física podía separarlos, pero el hilo invisible de su amor se mantenía fuerte, tenso, pero inquebrantable. Los años pasaron. Las dificultades persistieron. Hubo momentos en que la esperanza parecía desvanecerse, en que la soledad amenazaba con consumir su ánimo. Pero justo cuando parecía que la adversidad ganaba terreno, surgía un recuerdo, una promesa, una imagen mental del rostro amado que les devolvía la fuerza. La fe en su amor era su motor, su razón para no rendirse. Y entonces llegó el momento tan anhelado. El reencuentro. Si alguna vez han experimentado la emoción de volver a ver a alguien que aman profundamente después de un largo tiempo, pueden imaginar la intensidad de ese momento. Para Halil Ibrahim y Esla fue un torbellino de emociones,
alegría desbordante, alivio inmenso, y la confirmación palpable de que su amor no solo ha sobrevivido, sino que se había fortalecido en la adversidad. Fue como si el tiempo no hubiera pasado, pero a la vez habían madurado, habían crecido, y su amor se sentía más profundo, más arraigado. Tras su reencuentro, decidieron que no permitirían que nada ni nadie volviera a separarlos. Con una determinación renovada, trabajaron incansablemente para construir un futuro juntos, un futuro donde su amor fuera el centro, el eje de sus vidas. Ya no eran los jóvenes que luchaban en la incertidumbre, eran dos almas maduras, unidas por un lazo forjado en el fuego de la experiencia. Lo que hace esta historia verdaderamente increíble no es solo la superación de la separación, sino la forma en que su amor se manifestó en acciones concretas. Se convirtieron en un equipo inseparable, enfrentando juntos cada desafío que la vida les presentaba. Apoyaron los sueños del otro, se animaron mutuamente a ser mejores personas, y crearon un hogar lleno de amor y calidez. Su relación se convirtió en un ejemplo para quienes los rodeaban, una demostración de que el amor verdadero no es solo un sentimiento, sino también un compromiso constante, una elección diaria. Incluso en sus años dorados, el amor de Halil Ibrahim y Esla no disminuyó. Al contrario, se transformó. La pasión juvenil dio paso a una conexión más profunda, a una complicidad serena, a la alegría de compartir los pequeños placeres de la vida, una conversación tranquila, una mano que busca la otra, una mirada que lo dice todo. Habían construido una vida juntos, ladrillo a ladrillo, con el amor como su arquitecto principal. La increíble historia de Halil Ibrahim y Esla es, en esencia, una historia de perseverancia. Es la historia de cómo dos personas, enfrentadas a la distancia, a las dificultades económicas y a las pruebas del tiempo, eligieron amarse incondicionalmente. Es un recordatorio de que el amor verdadero no es invulnerable, pero sí es resiliente. Es un amor que se nutre de la paciencia, de la comprensión, y de una fe inquebrantable en el otro. Su legado no es solo la historia que hoy compartimos, sino el ejemplo que dejaron. Demostraron que en un mundo a menudo lleno de distracciones y fugacidades, un amor como el suyo es posible y es algo por lo que vale la pena luchar. Es una inspiración para todos nosotros, para recordar la importancia de nutrir nuestras relaciones, de valorar a las personas que amamos y de nunca perder la fe en la fuerza del amor. Es la prueba viviente de que el amor verdadero, si se cultiva con dedicación y honestidad, puede realmente ser eterno. Y así, llegamos al final de esta hermosa y conmovedora historia. Hemos recorrido el camino de Halil Ibrahim y Esla, desde sus humildes comienzos hasta la construcción de un amor eterno que desafió todas las expectativas. Hemos visto cómo la distancia, la adversidad y el paso del tiempo solo sirvieron para fortalecer su vínculo, demostrando la increíble resiliencia y profundidad de su conexión. Su historia nos enseña que el amor no es solo un sentimiento pasajero, sino una fuerza poderosa que, con dedicación y perseverancia, puede superar cualquier obstáculo. Muchísimas gracias por acompañarnos en este viaje. Esperamos de corazón que la historia de Halil Ibrahim y Esla les haya inspirado tanto como a nosotros. Nos encantaría saber qué les ha parecido. ¿Han vivido ustedes alguna historia de amor similar? ¿Qué aspecto de su relación les ha impactado más? Por favor, déjenos sus pensamientos y experiencias en la sección de comentarios abajo. Nos encanta leerlos y saber de ustedes. Y si disfrutaron de este vídeo y de la historia que compartimos, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y familiares, y por supuesto, si aún no lo han hecho, suscríbanse a nuestro canal. Su apoyo es lo que nos impulsa a seguir creando contenido que esperamos les llegue al corazón. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta pronto.